Voy a escribir esto con una cerveza en la mano, en una mesa pegajosa de cantina, de esas donde el tiempo parece quedarse atorado. Obviamente no daré las locaciones de los lugares porque no quiero que nadie vaya de curioso a ese lugar, y te advierto algo desde ahora, no tengo forma de probarte nada. Puedes creerme o no. Pero si algún día te invitan a visitar una isla olvidada, mejor di que no. Todo empezó a principios de los 2000. Mi padre era japonés. Nunca hablaba mucho de su familia allá, solo lo justo. Nombres, alguna que otra anécdota breve, y un silencio extraño cada vez que alguien mencionaba su infancia. Cuando murió, encontré entre sus cosas una dirección escrita a mano, en un papel amarillento, junto al nombre de mi abuelo. Me tomó años decidirme, pero al final junté dinero y viajé a Japón. Cuando llegué, todo fue distinto a como lo imaginaba. La familia de mi padre sí existía, sí me reconocieron, pero había algo raro en ellos. Como si cargaran con algo que no querían mencionar. Me recibieron bien, no me malinterpretes, pero siempre con cierta distancia. El único que parecía realmente interesado en mí era mi primo, Kenji. Kenji era de esos tipos que sonríen demasiado fácil, pero con una mirada que no acompaña. Desde el primer día me trató como si fuéramos hermanos de toda la vida. Bebíamos, salíamos, me enseñaba lugares y poco a poco empezó a hacer preguntas sobre mi padre. Pero no eran preguntas normales. ¿Alguna vez te habló de una isla? Me dijo una noche. Negué. Y ahí fue cuando sonrió de esa forma rara. Pasaron unos días más hasta que sacó el tema otra vez, ya con varias copas encima. Me contó que nuestro abuelo, el padre de mi padre, había sido pescador. Pero no uno cualquiera. Según Kenji, el viejo conocía zonas que no aparecían en mapas comunes. Y una de esas zonas era una isla. Casi nadie va ahí, me dijo. Ni pescadores, ni turistas. Nadie. Le pregunté por qué. Su respuesta fue simple. Porque dicen que pasan cosas raras. Me reí. Pensé que era una historia típica para asustar extranjeros. Pero entonces añadió algo que me dejó pensando. Hace mucho tiempo, el abuelo llevó a un cineasta a esa isla. ¿Y qué pasó? Kenji dudó un segundo antes de responder. Después de eso ese hombre escribió la historia de Godzilla. No dije nada. Sonaba ridículo. Pero él tampoco se estaba riendo. El abuelo nunca quiso hablar de lo que vio ahí, continuó. Nunca. Ni una sola palabra. Ahí debí haber dejado el tema morir. Pero no lo hice. Fue idea de Kenji. Vamos, me dijo. Tengo un bote. Le pregunté si estaba loco. Me dijo que probablemente sí. Y aún así, acepté. Salimos antes del amanecer en su bote de pesca. Era pequeño, viejo, pero funcional. El motor hacía un ruido constante que, con el tiempo, se volvía casi hipnótico. El viaje duró varias horas. Al principio, todo era normal. El mar, el viento, el olor a sal, pero mientras más nos acercábamos, más raro se sentía todo. No sabría explicarlo bien. Era como si el aire cambiara. Más pesado. Más muerto. Cuando finalmente vimos la isla, lo primero que noté fue el silencio. No había aves. Ni una. Tampoco insectos. Ni siquiera el típico zumbido molesto. Nada. Solo el sonido del mar golpeando suavemente la orilla. Y un olor. Un olor rancio. Como algo viejo, demasiado viejo, que nunca debió quedarse tanto tiempo. Atracamos el bote en una pequeña playa de roca. No había muelle ni señal alguna de que alguien visitara ese lugar. ¿Listo?, preguntó Kenji. No lo estaba, pero bajé de todos modos. La vegetación era densa, pero no saludable. Las plantas tenían un color apagado, como si algo les hubiera robado la vida poco a poco. Caminamos durante casi una hora, sin hablar mucho. No porque no quisiéramos, sino porque el lugar mismo parecía exigir silencio. Hasta que lo vimos. Un búnker, semienterrado, cubierto por raíces y óxido, y rodeado de letreros viejos. Aunque el tiempo los había desgastado, aún se podía leer: no entrar. Aquí es, dijo Kenji, casi en susurro. Le pregunté cómo estaba tan seguro. Lo sé, respondió. Solo lo sé. La entrada estaba asegurada con cadenas gruesas. Kenji sacó unas pinzas. ¿Hablas en serio?, le dije. Ya estamos aquí, respondió. Y empezó a cortar. El sonido del metal rompiéndose resonó más de lo que debería. Como si el búnker mismo escuchara. Dentro, el aire era aún peor. Pesado. Húmedo. Y ese olor. Más fuerte. Mucho más fuerte. Las luces no funcionaban, pero algunas zonas recibían luz filtrada desde grietas en la superficie. El lugar estaba abandonado. Pero no de forma normal. No había señales de deterioro progresivo. Era como si todos los que estaban ahí simplemente hubieran desaparecido de un momento a otro. Tazas en mesas. Papeles esparcidos. Puertas abiertas. Esto no me gusta, dije.
Relájate, respondió Kenji. Solo es un lugar viejo. Avanzamos. Y encontramos escaleras. Hacia abajo. No, le dije. Sí, respondió. Bajamos. El segundo nivel era más grande de lo que esperábamos. Demasiado grande. Pasillos largos. Puertas cerradas. Algunas abiertas. Y ese olor cada vez peor. Fue ahí cuando escuchamos el primer sonido. Un quejido. Leve, lejano, pero inconfundible. Me detuve. ¿Escuchaste eso? Kenji no respondió de inmediato. Sí, dijo finalmente. Probablemente son tuberías. No eran tuberías. Lo sabía. Pero seguimos avanzando. El sonido se repitió. Más fuerte. Más profundo. Como si viniera de algo enorme. ¿Nos vamos? Dije. No, respondió Kenji. Ya casi encontramos algo. Y tenía razón. Encontramos una oficina. Dentro había archivos. Muchos. Apilados, desordenados, pero intactos. Empezamos a leer. Y ahí fue cuando todo dejó de ser una simple aventura estúpida. Los documentos hablaban de la posguerra. De los ataques nucleares. De los restos. Humanos. Biológicos. Todo lo que no podía ser tratado fue llevado ahí. A esa isla. Un vertedero. Pero no uno cualquiera. Uno experimental. Había registros de actividad. De cambios. De reacciones inesperadas. Y luego, los últimos archivos. Hablaban de una fuga. De algo que creció. De algo que no podían contener. Esto es una broma, dije, pero ni yo mismo me creía. Kenji no dijo nada. Solo seguía leyendo. Hasta que encontramos la radio. Vieja. Polvorienta. Pero aún funcional. La encendimos. Solo había una grabación. La voz de un hombre. Desesperado. Cierren el lugar. No vengan a rescatarnos. Si escuchan esto, sellen todo. Por favor, silencio. Ninguno de los dos habló. Y entonces, escuchamos algo más. Un quejido. Pero esta vez, mucho más cerca. Hay otro nivel, dijo Kenji. Debí haberlo golpeado. Debí haber salido corriendo. Debí haber hecho muchas cosas. Pero no lo hice. Bajamos. El tercer nivel estaba completamente oscuro. Las linternas eran lo único que teníamos. El aire era casi irrespirable. Y ese sonido, ya no era un quejido. Era respiración. Pesada. Húmeda. Viva. El pasillo terminaba en una puerta metálica enorme. O lo que quedaba de ella. Había sido abierta. No, peor. Había sido derretida. Como si algo la hubiera atravesado desde adentro. No entres, dije. Kenji no me escuchó. Entró. Y yo fui detrás. La habitación era gigantesca. Más grande que cualquier cosa que hubiera visto bajo tierra. Al principio no vimos nada. Solo oscuridad. Hasta que apuntamos las linternas. Y entonces, lo vimos. No sé cómo explicarlo sin que suene imposible. Era una masa gigantesca, deforme, hecha de cuerpos, cientos, tal vez miles, fusionados, retorcidos, vivos, sí, vivos, porque se movían, y gemían, un sonido constante de dolor, de agonía. Todo ese horror tenía forma, una forma imposible, como una salamandra gigantesca, de al menos 50 metros. Sus cuerpos se contraían y expandían, como si respirara, y entonces, nos vio. No tenía ojos, pero supo que estábamos ahí. El sonido que hizo, no era humano, pero tampoco animal, era algo peor, y se lanzó hacia nosotros. Corrimos. La puerta era demasiado pequeña para que esa cosa pasara, pero no importó. Partes de ella se desprendieron, cuerpos individuales, arrastrándose, gritando, persiguiéndonos. Corrimos por los pasillos, sin mirar atrás, pero los escuchábamos, arrastrándose, golpeando las paredes, llamándonos. Sí, llamándonos, con voces humanas. Salimos. No sé cómo, no recuerdo cómo, solo recuerdo cerrar la puerta, volver a poner cadenas, bloquear todo, y correr al bote. No hablamos en todo el camino de regreso. Nunca volvimos a mencionar la isla. Nunca. Regresé a Norteamérica poco después. A veces me preguntan si volvería a Japón. Siempre digo lo mismo, tal vez. Pero nunca, nunca, volvería a acercarme a esa isla. Y si alguna vez escuchas una historia sobre el origen de ciertos monstruos, recuerda esto. Algunas historias no son ficción, solo versiones suavizadas de algo real. Y créeme que en el mundo se esconden lugares más aterradores que el mismo Chernóbil,